Les preguntaba sobre la guía de problemas resueltos, jóvenes. ¿Les sirve para que estudien también algunas cosas? Si no, no se las doy, ahorita una par que tengo ahí. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, Lick. Ok. Se las comparto, ¿verdad? Ahí más tarde, ahí al campus, ahí en los PDF de la tercera lección, lección 3, ahí va a estar. ¿Qué ven en sus pantallas, jóvenes? ¿Qué ven en sus pantallas? El campus. El libro. El libro. Ah, ok, el libro. Creo que a veces está un poquito lento. Ya habíamos hablado un poquito sobre los termómetros, ¿no? Habíamos visto que termómetros de capas de tiras bimetálicas, que son 2 tiras, una de un metal y otra de otro. Cuando se pone un cambio a temperaturas, una crece más que otra o se doblan. Y eso hace que gire, jóvenes, un medidor y que nos marque una lectura en particular. Hay termómetros de resistencia, los termómetros de los pirómetros, que son los que se usan actualmente para medir la temperatura en los locales. El de famoso de mercurio. Y entre otros, los más eficientes como los de gas. Tenemos 2 escalas de temperatura, jóvenes, muy conocidas. La temperatura de escala Celsius y la temperatura de escala Fahrenheit. La escala Celsius, también muy conocida, que no es el nombre correcto, pero se ha conocido como escala centígrada, ¿no? De hecho, nosotros decimos son tantos grados centígrados, generalmente usamos ese término, aunque el término más adecuado es usar Celsius. ¿Ok? Ahora, estas 2 escalas, jóvenes, vienen del uso de un elemento muy común para nosotros, vital de hecho, que es el agua. En el sistema internacional se utiliza la escala Celsius y obviamente las divisiones, como su nombre lo indicaba, de centígrados, son de 100. Entonces se tomaba a 0, jóvenes, como el punto de congelación del agua. Y se toma 100 como el punto de ebullición del agua. Básicamente donde se dan cambios de estado de la sustancia. Estas son divisiones de 0, 1 hasta llegar a 100, divisiones de 100, miren, en la escala Celsius. Sin embargo, en la escala Fahrenheit, que es usada muy comúnmente por Estados Unidos, por los gringos, el equivalente a 0 grados, jóvenes, es 0 grados Celsius, es 32 grados Fahrenheit. Ambos se dicen grados, miren. Y ese, jóvenes, es el punto de congelación del agua para la escala inglesa. Y en el caso del punto de ebullición es 212 Fahrenheit. Jóvenes, si ustedes ponen 100 menos 0, ¿cuánto les da? 100. 100. Pero si ustedes ahora ponen 212 menos 32, ¿cuánto les da? 180. 180. Mire qué interesante, jóvenes. No es una relación 1 a 1 entre la escala Fahrenheit y la escala Celsius. De hecho, hay 180 grados, por así decirlo, o divisiones en la escala Fahrenheit y 100 en la escala Celsius. Por lo tanto, no es que es un 1 a 1. Entonces, para encontrar ese factor, jóvenes, equivalente entre escalas, lo que hacemos nada más es dividir 100 de la escala Celsius entre 180 de la escala Fahrenheit o viceversa, de acuerdo a lo que estemos trabajando. En este caso sería 100 entre 180 es 5 novenos, que equivalen a 1 Celsius del sistema. 5 novenos, jóvenes, de la escala Fahrenheit representa 1 Celsius de la escala, no, al revés, más bien, jóvenes, al revés. 5 novenos corresponde a la escala a Fahrenheit, de 1 Celsius a Fahrenheit, y 9 quintos es Fahrenheit a Celsius. Y como las divisiones, jóvenes, son, en este caso, son sumados, múltiplos de 32, empezamos a sumar de 32 a 32. Es ahí donde aparece esa relación, que por ahí está explicada, jóvenes. No voy a detener mucho en eso. Y aparece que
yo puedo perfectamente relacionar ambas escalas. Si yo tengo, jóvenes, un elemento o una temperatura, perdón, en escala Celsius, si la quiero pasar a Fahrenheit, utilizo esta relación. Miren. ¿La ven en pantalla, jóvenes? ¿Cuánto dice ahí? Temperatura Fahrenheit es igual a ¿cuánto? 9/5 de la temperatura de centígrados, más 32. Más 32. Y si yo despejo de aquí, jóvenes, llego a esta otra. Para Celsius, que sería 5/9, temperatura en escala Fahrenheit menos 32. ¿Ok? A los Fahrenheit y a los Celsius se les dice grados. A los Kelvin, como es escala absoluta, solo es Kelvin. Y los Kelvin son una relación en escala, en el sistema internacional directamente, jóvenes, entre Celsius y Fahrenheit. De hecho, la temperatura Kelvin es igual a la temperatura Celsius más 273. Bueno, 273.15 para ser exacto. De aquí apareció el famoso cero absoluto. Ok, donde ese cero absoluto, jóvenes, viene dado a través de lo que son los gases. Se trabajó con gases y no se podía determinar de alguna manera cuando a los gases se les extraía energía, por así decirlo, o íbamos a temperaturas más bajas, los gases llegaban hasta cierto punto donde yo no podía seguir porque no podía seguir extrayendo más al gas porque no tenía cómo, experimentalmente hablando. Pero sucedía, jóvenes, que se probaron 3 gases distintos y se miró el comportamiento de cada uno de ellos desde cierta temperatura. Algunos se detenía por aquí, otro aquí, ya no se podía seguir continuando. Sin embargo, alguien dijo, ¿y qué pasa si esta gráfica continuara con esa pendiente que lleva? Entonces extrapolaron la gráfica y se dieron cuenta que todos los valores de esos gases convergen a un valor por debajo de 0 grados. Eso es negativo 273.15 grados Celsius. Y a estos jóvenes, a este valor en Celsius, es lo que se le conoce como 0 Kelvin. El famoso 0 ¿qué, jóvenes? Cero ¿Jóvenes? absoluto. El famoso 0 absoluto. Cuando me hablan de 0, cuando alguien me dice son 0 Kelvin, automáticamente eso es 0 absoluto, que indica negativo 273.15 grados Celsius. O sea, 273.15 grados por debajo de 0. La temperatura, interesante, ¿no? Y esta se hizo a través de los gases, por eso es que sabe que los termómetros de gases son bien precisos. Y aparece esta relación. Ojo, jóvenes. Quiero que hagamos algo antes de continuar. Por ejemplo, ¿cuál es la temperatura, jóvenes, en grados Celsius? A la que debe estar el cuerpo humano, el ser humano. La temperatura es de salud buena para un ser humano. 36.7 grados Celsius. Aproximémoslo. 37 grados Celsius, más o menos, ¿verdad? Sí. Dejémosla aquí en 37. ¿Ustedes saben cuánto es esa temperatura en grados Fahrenheit? ¿Alguien tiene alguna idea? Si no, hagamos algo. Convirtamos esto a grados Fahrenheit utilizando esta ecuación. Miren, pongan ahí 9/5, multiplícanla por 37 y le sumen el 32. ¿Cuánto les da? 98.6. 98.6 grados que jóvenes Fahrenheit. Miren, quiere decir que una temperatura de 37 en Fahrenheit se va a ver con un valor mayor. Obviamente, ¿no? Hay un aumento de 180 en el caso de las divisiones. Ahora, si yo quiero pasar al revés de Celsius, de Fahrenheit a Celsius, también lo hago a través de la otra ecuación. ¿Hasta ahí, jóvenes, algún problema? ¿Alguna pregunta? Voy a dejar un par de ejercicios de práctica de tarea, más cuando ya vayamos a terminar. Pero hasta aquí todo bien, chicos. Sí.
¿Sí o no? Chile. Silly. Jóvenes. Chile. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. Estos son temperaturas puntuales. Si yo quiero, jóvenes, hablar de cambios de temperatura o deltas de temperatura, para empezar, yo no lo escribo como si fuera Celsius, yo no escribo el símbolo a la izquierda, sino que lo escribo ¿a dónde, jóvenes? Ese cero, ese superíndice arriba. ¿Lo mando a dónde, jóvenes? ¿A qué lado ahora? Si hablamos de cambios. A la derecha. A la derecha. Siempre que miren ustedes ese símbolo ahí, a la derecha de la letra Celsius, de C de Celsius o F de Fahrenheit, es que me están hablando de un cambio. Es un intervalo de tiempo. No es una temperatura específica, sino que es un incremento o un decremento de temperatura. Eso es importante. Ahora, si yo les digo, jóvenes, que la temperatura en este momento es de 25 grados Celsius, una temperatura inicial de 25 grados Celsius se escribe de esta manera. ¿Ok? Y si les digo que la temperatura, tipo las 6 de la tarde, o 7, voy a ponerla como temperatura final, va a estar como a 17 grados Celsius. ¿Ok? El intervalo de tiempo, el intervalo de temperatura delta T, jóvenes, entre las dos temperaturas, ¿cuánto es? Recuerden que delta T siempre es T final menos T inicial. ¿Cuánto sería, jóvenes, el intervalo de temperatura desde este momento, de las 2 de la tarde a las 6 de la tarde? ¿Cuánto da ese cambio? Menos 8. ¿Cuánto? Menos 8. Menos 8.0 Celsius. Pero como este es un cambio, ¿dónde va el símbolo? La temperatura siempre es Celsius. Lo único que el símbolo representa si es un cambio o una temperatura puntual. Aquí, ¿verdad, jóvenes? ¿Estamos bien hasta ahí? Chile. Chile. Quiero que hagan algo, jóvenes. Quiero que hagamos algo. Vamos a hacer algo. Vamos a practicar los cambios y una cosa más. Quiero que me pasen, jóvenes, esta temperatura, que 25 Celsius a Fahrenheit. Y que de igual manera me pasen los 17 Celsius a Fahrenheit. ¿Cuánto da en Fahrenheit, jóvenes? 25. Copiaron la ecuación, úsenla, jóvenes. 77 grados Fahrenheit. Cerrado. Sí, exacto. ¿Me confirman, jóvenes? El primero da 77 grados Fahrenheit con el símbolo aquí, ¿ven? Temperatura puntual. ¿Y el segundo? Confirmo. ¿Y el segundo, jóvenes? Los 62.6. Jóvenes. ¿Cuánto? 62.6. Fahrenheit. Si yo quiero hacer el cambio de estos dos, ¿cuánto es, jóvenes? ¿Cuánto es el delta de ese cambio de temperatura? Menos 14.4. Grado Fahrenheit colocado de esta manera. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Que aquí estoy representando los mismos valores, en teoría, o los mismos cambios, de alguna manera, nada más que en diferentes sistemas. ¿Ok? Este cambio equivale a esa misma variación de temperatura de uno u otro sistema, equivale a menos 8 grados Celsius en la escala Celsius y 14.4 en la escala Fahrenheit, negativo ambos.
Ok, quiere decir que esto equivale a esto, ¿sí o no, jóvenes? Chicos, Sí, jóvenes, Sí, Lick. hasta ahí todo bien. Pero vamos a suponer, jóvenes, que yo les dije, jóvenes, quiero que me digan cuánto es el cambio de la temperatura, cuánto da esto, jóvenes, que yo sé que es un cambio, cuánto da en Fahrenheit. ¿Qué harían? Olvídense de esto. Quiero que solamente tengo de un solo el negativo 8.0 grados Celsius. Quiero que me pase eso a Fahrenheit. ¿Qué hacen, jóvenes? Jóvenes, ¿cuánto da esto, jóvenes, en Fahrenheit? ¿Cuánto es menos 8 grados Celsius en Fahrenheit? 17.6 grados Fahrenheit sería. Miren lo que me acaba de decir su compañero. Dice que él acaba de hacer esta conversión. Me imagino que usando esta ecuación, ¿verdad? Sí, yo solo haciendo la conversión directa. Y dice que él llegó que esto es 17.4, me dijo, o 0.6. 0.6. Fahrenheit. ¿Quién más le dio eso, jóvenes? confirmo. Igual. Sí, Lick. Igual. Ahora les hago una pregunta, jóvenes. Anteriormente yo había visto que menos 8 era menos 14. ¿Por qué cuando utilizo esa ecuación para hacer ese cambio, ese incremento, me aparece esto? Estoy hablando de un incremento, jóvenes. Si voy a ver, lo que quiero ver si este incremento pasarlo a Fahrenheit. Ojo, no lo pasé así directamente, puedo hacerlo también parte por parte, pero aquí estoy pasando un incremento. Y quiero pasar ese incremento a Fahrenheit. Y alguien me dice, bueno, ese delta de Celsius, según la fórmula, es 7.6 Fahrenheit. Y entonces, ¿y estos jóvenes? Bueno, voy a quitar esta X para que no vean que está malo. Y esto entonces, ¿qué pasó? ¿Me entienden el cuestionamiento que estoy haciendo, jóvenes? Chicos, Sí, Lick. Sí, Lick. jóvenes, yo acabo de hacer pasar cada temperatura puntual una por una y hice la diferencia y me dio esto. Yo esperaría que esto me dé esto, jóvenes. No que me salga 17.6 y positivo todavía. ¿Cuál creen que es correcto, jóvenes? ¿El negativo 14.4 o el positivo 17.6? El negativo 14.4. Ok, entonces, ¿y este 17.6 qué onda? Disculpen la expresión, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Porque usamos la ecuación, ¿no? ¿O no la usamos? ¿Jóvenes? ¿Sí o no? Chicos, Sí, pero es que en ese caso ¿me van siguiendo? la ecuación está dada para temperaturas y no es una temperatura. Para temperaturas puntuales. Ok. Bien, pero fíjense que si yo quisiera esta ecuación para un incremento, yo pongo delta F, obviamente hay un arreglo ahí, y al final el más 22 desaparece, se queda como 9/5 nada más de un delta TC, así sería, ¿ves, jóvenes? Cópienme esta ecuación. Tomemos la historia delta TF, y el delta TC es igual a 5/9 del delta TF
¿Me las copian, chicos? Si vamos a hacer cambios, si vamos de un solo a hacer un cambio de temperatura, vamos a cambiar de escala, de unidades, las temperaturas que son de un cambio, el uso todavía de esta relación. Joven, ahora sí, multipliquen 9/5 por -8, ¿cuánto les da? ¿Jóvenes? Negativo 14.4. ¿Verdad que ahí sí da igualito al como nosotros teníamos? Como dijo su compañero, profesor, pero es que esa que está ahí, esa ecuación, establecida para temperaturas específicas. Si yo vengo, jóvenes, y quiero hacer un cambio, ya me di cuenta, miren, me di cuenta que es un error y se ve claramente si hago la conversión despacito, término a término. Entonces, para delta T me agregan estas ecuaciones. Creo que también es en el video eso, no recuerdo. Jóvenes, ¿está claro? Sí. Sí, Pasa algo interesante en la escala Kelvin con la escala Celsius. Ya de una vez lo vamos a poner. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Aquí está en la escala de los gases, ya esto ya lo hablamos. Mira, aquí está lo que decía, miren, los gases que se usaron para encontrar la temperatura del cero absoluto. Y tenemos la temperatura Kelvin. Esta ecuación también ténganla por ahí guardada. Ahora, el cambio, jóvenes, de temperatura Kelvin, fíjense que es equivalente al cambio de temperatura Celsius. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Que si el cambio de temperatura en Celsius es 20 grados Celsius, ¿cuánto es esto en Kelvin, jóvenes? ¿Cuánto es ese cambio en Kelvin? Acabo de escribirlo acá, jóvenes. ¿Perdón? 20 Kelvin. 20 Kelvin. Los cambios en Celsius y Kelvin son equivalentes. Por eso es que hay algunas tablas, jóvenes, que cuando, ojo, colocado el símbolo así de esta forma en el Celsius, miren. Hay tablas, jóvenes, que cuando hay un cambio no distinguen entre Kelvin y Celsius. Lo pueden usar igual. Y si yo voy a usar, jóvenes, un factor, algún coeficiente como alfa, que lo vamos a ver a continuación, o como el calor específico, o como otros, y hay un cambio de temperatura, no importa si se hizo en Kelvin o se hizo en Celsius, porque ese cambio siempre es equivalente. Ojo, pero las temperaturas puntuales no, ¿verdad? Si yo digo 20 Celsius, eso no es 20 Kelvin. A eso tengo que sumar 3 para pasarlo a Kelvin. ¿Que sería en Kelvin cuánto sería, jóvenes? 293, ¿están de acuerdo conmigo? Kelvin. Chicos. Sí. Pero en el cambio sí, esa equivalencia se da. ¿Por qué? Porque realmente, jóvenes, cuando yo hago un cambio delta T, le estoy sumando 273 a cada temperatura. Y si a la temperatura final le resto la temperatura inicial, es como que yo internamente, jóvenes, cuando lo hice en Kelvin, a 273 de la final le reste 273 de la inicial, eso se hace 0. Por eso es que los cambios, jóvenes, los cambios delta son iguales en el caso de la temperatura Celsius y Kelvin. Ojo, Celsius y Kelvin, nada más. Y se dice, jóvenes, grados Celsius y grados Fahrenheit. Nunca se dice grados Kelvin. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Y en el sistema inglés, la escala absoluta es el ranking. Aquí no aparece, ¿va? Pero ahí es el ranking. Y empieza con una letra mayúscula R. Y es equivalente, jóvenes, al Kelvin hasta cierto punto. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Sí, ¿por qué no se dice Kelvin?
¿Cómo dice? ¿Por qué no se dice Kelvin, Leo? No, se dice Kelvin, lo que no se dice son grados Kelvin. Ah, ok. Usted cuando le digan, esos son 20 grados Celsius, muy bien. 20 grados Fahrenheit, muy bien. Pero nunca va a decir 20 Kelvin. No, esos son 20 Kelvin. Porque se comprende como una escala absoluta. ¿Ok? No hay una referencia en grados con respecto a esa escala. Es 20 Kelvin y ya. Es como ranking, no va a ir grados ranking. En el sistema inglés, usted va a ir 20 ranking y punto. Claro, todos esos nombres fueron dados realmente en honor a varias, a famoso Kelvin, ¿verdad? De hecho, en Inglaterra se usaba bastante para los ministros de ciencias el término Lord Kelvin. ¿Han escuchado eso, jóvenes? Es como un grado, como Kelvin, es como quien se nombraba como que los papas, ¿verdad? Juan Pablo, que cambian su nombre a alguien que, al referencia a un personaje que ellos admiran mucho. ¿Ok, jóvenes? Silic. Silic. Ok, de ahí aparece, esto lo vamos a ver después porque hablamos del punto triple del agua, muy interesante, pero lo vamos a analizar más adelante de una forma más tranquila. Entremos, jóvenes, a hablar del primer punto importante, lo voy a hacer bien general porque está explicado en el video. Expansión térmica. Nosotros, los elementos, cuando son sometidos a variaciones de temperatura, estos tienden, nosotros decimos, a dilatarse o a contraerse. Cuando hablamos de dilatación, jóvenes, tenemos la percepción de que el elemento se está como estirando. ¿Sí, jóvenes? Silic. Chicos. Y lo vamos a ver desde el punto de vista de una dimensión, solamente por los momentos. Mire, una varilla de longitud L, inicial L sub 0. Si esta varilla, jóvenes, o cualquier material en teoría, cualquier material, algunos más que otros, cuando son sometidos a variaciones de temperatura, ya sean que estas temperaturas aumenten, o sean cambios positivos, o disminuyan cambios negativos, los elementos sufren, jóvenes, a niveles atómicos, ciertas cosas que los van afectando. Por ejemplo, si la temperatura aumenta, jóvenes, indica que la cantidad de calor en el sistema está creciendo. Y por esa razón, jóvenes, las partículas que forman ese elemento interactúan entre ellas. Los átomos empiezan a moverse, generando vibraciones, generan calor, y en algún momento, debido a si hay un aumento de temperatura, los átomos quieren, jóvenes, de alguna manera separarse unos de otros, miren. Y si esos enlaces se lograran romper, jóvenes, pasamos de un estado de la materia a otro. Es lo que sucede cuando pasamos de un estado sólido a un estado líquido, o de un estado líquido a un estado gaseoso. Se están rompiendo enlaces. Entonces la materia, jóvenes, está cambiando de estado. Ahora, cuando hablemos de expansión térmica ahorita, en este momento, este delta, jóvenes, no va a ser lo suficientemente grande como para provocar un cambio de estado. ¿A qué me refiero? Que nosotros, este análisis hasta este momento, solamente son incrementos de temperatura donde la sustancia permanece en su estado original. ¿A qué me refiero? Si es un estado sólido, ¿sigue estando en estado qué, jóvenes? Sólido. Si es estado líquido, aunque haya un aumento o un decremento de temperatura, ¿va a seguir estando en estado? Líquido. Jóvenes. Jóvenes. Líquido. 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 Ok. No queremos que en este momento las sustancias cambien de estado. Eso lo vamos a ver más adelantito. Por eso se dice, jóvenes, que cuando hablamos de estos deltas de par expansión, que hace, ojo, que ya sea para que un elemento alargue sus dimensiones o las haga más pequeñas a nivel de longitud, las temperaturas van a ser un tanto menores a 100 grados Celsius
tomando como referencia al agua, porque muchos elementos, 100 grados Celsius no es nada para ellos. ¿Ok? Una temperatura consideradamente alta, jóvenes, o baja para un elemento, es aquella que se acerca a las temperaturas donde ese elemento va a sufrir un cambio de estado. 100 grados Celsius para el agua sí es considerable, porque ahí está pasando del estado líquido al estado gaseoso. Lo que me decían ustedes ayer, el famoso ebullición. Pero 100 grados Celsius para una varilla de cobre no es nada. Para una varilla de hierro no es nada. Incluso para el estaño que empieza a derretirse a 200 grados, 200 y algo, 100 grados todavía no le hace nada. Pero ya si se van acercando a esas temperaturas, ya es otros 20 pesos, como decimos por ahí, ¿verdad? Disculpando la expresión. Ok, jóvenes. En este momento, esto es bien importante porque en un día nosotros podemos ver variaciones de temperaturas que están en este rango. Como les mostraba en el caso anterior. Por ejemplo, en este momento la temperatura, ¿cuál es la temperatura en este instante, jóvenes? ¿Dónde están ustedes? ¿Cuánta es la temperatura en este instante? Chicos, ¿alguien que me diga la temperatura donde está en este momento? 23. ¿Cuánto? 23. 23. ¿Dónde está usted? Aquí en Tegucigalpa. No le escuché. En Tegucigalpa. Tegucigalpa. Vamos a suponer que... Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver, ¿a qué temperatura puede llegar hoy a las 8 de la noche? Así como ha estado el clima. Unos 18. ¿Puedo dar un número? ¿Jóvenes? Pasamos de 23 grados Celsius a 18 grados Celsius. Hay un intervalo, un cambio de temperatura. Miren, no importa si es negativo o positivo. Aquí es negativo, pero no importa. ¿Qué sucede? Estos cambios de temperatura, jóvenes, que se están dando en el transcurso del día, de un día normal, afectan toda la estructura, toda la materia que está alrededor. Ahora, estos cambios no son tan exagerados como para que provoquen tantos grandes cambios. Sin embargo, esos cambios, jóvenes, que suelen ser muy pequeños, miren, si tengo una varilla de longitud L y de repente la temperatura ahora aumentó de 23, vamos a decir, a 28 o a más. De hecho, vamos a suponer que alguien le puso algo caliente y la puso a 40 grados. Esta, jóvenes, esta varilla va a tender a aumentar levemente, aquí lo voy a exagerar, jóvenes, solo para fines de estudio, levemente su longitud, llegando a la longitud final. Y este pequeño, jóvenes, tramo que se alargó se conoce como un cambio de longitud. Y eso es delta L. Se ha expandido. O también puede pasar al revés, ¿verdad? Que vamos de una longitud L sub 0 grande a una longitud final pequeña. Se ha contraído el sistema. Y también ambos representan un cambio delta L. Delta L puede ser positivo o negativo, al igual que delta T. Experimentalmente, jóvenes, basados en eso, y que solamente esos cambios de temperatura interesantes, como miren, aquí aparece en este punto, se observó que un cambio de longitud es proporcional a dos partes importantes de un elemento, que vamos a estudiarlo de manera unidimensional, lo que es la longitud inicial que tiene el elemento y la variación de temperatura que éste está sufriendo. Miren, quiere decir que si la temperatura aumenta, jóvenes, el cambio de longitud aumenta. Obviamente, si yo cambio, si la longitud inicial la voy variando, también va cambiando el cambio de longitud. Pero en este caso nos vamos a concentrar bastante en el delta T. Ahora, como es una proporcionalidad, yo necesito hacer una igualdad. Eso indica, jóvenes, que debe aparecer un factor de corrección, que se le llama, o un coeficiente de proporcionalidad también. En este caso, jóvenes, para este tipo de trabajos o de estudios, vamos a decir que ese factor es alfa.
y aparece que delta L es igual a el factor alfa, el cambio de temperatura. Donde alfa, jóvenes, se conoce como el coeficiente de expansión lineal. ¿Me van siguiendo, chicos? Jóvenes, Sí, Lick. coeficiente de expansión lineal. Ah, qué interesante. Muy interesante. Y ese es el que está aquí, miren. Ahora, yo sé por definición, jóvenes, que si hay una longitud final, eso es casi sentido común, ¿verdad? Si hubo una longitud final, jóvenes, quiere decir que hubo una longitud inicial. Y para que se haya dado una longitud final, que sea mayor o menor, yo tengo que sumarle o restarle, pero eso depende del signo ya. ¿Quién, jóvenes? Longitud final es igual a quién, a longitud inicial más quién. Si esto fuera la longitud final, este de aquí arriba, ¿a qué sería igual? Longitud inicial más quién. Delta L. Más el incremento, ¿no? Más delta L. Ahora, ese delta L puede ser negativo o positivo. Puede ser que la longitud final haya aumentado o que haya disminuido. Si yo sustituyo, jóvenes, este delta L, este equivalente aquí, me doy cuenta que también puedo escribir al final la longitud final como longitud inicial, paréntesis 1 más alfa por el cambio de temperatura. Miren, quiero que estas ecuaciones me las copien, jóvenes. Esta y esta las tengan allá a mano. Son generales. ¿Ok? Y esto, jóvenes, es para expansión lineal. Ahí están las figuras. Todo esto está bien descrito, jóvenes, en el video. Por cierto, les voy a compartir unos videos más tarde. Otra siempre en WhatsApp. Les voy a compartir la guía de problemas resueltos. Y voy a dejar unos cuantos ejercicios para que los trabajen el fin de semana. ¿Ok? Más que todo sencillos. De cambio de temperatura y de expansión lineal, que vamos a hacer tal vez 1 o 2 el día lunes. Y vamos a entrar de lleno a lo que es calor. ¿Ok? Al capítulo, a la sección 17.5. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, ¿Está Lick. claro? ¿No está claro? Sí, Lick. Todo está claro, Lick. Ah, ok, es que no, es por el tiempo de pausa. Todo esto quiero que lo revisen, jóvenes, ahí en el video. Creo que los que ya lo han visto, ya han avanzado, ya se dieron cuenta que todo eso ya lo vieron. Aquí, jóvenes, perdón. ¿Qué fórmulas dijo que hay que anotar? Ah, las de expansión lineal. Ya ahí también está en el video. Siempre van copiándolas para que las tengan en sus hojitas. Miren, esta es la principal. De ahí pueden copiar esta es, miren. Básicamente es esta y después esa misma igualada a esta. Estas son la misma L igualada de dos formas diferentes. A L más delta L y al cambio de esto, de L de 1 más alfa delta T. Ya las voy a resumir. Aquí en el video, jóvenes, hablan de lo que es también la expansión de área. Aquí no lo describen, pero en el video sí lo describen. Quiero que lo revisen. De hecho, el ejercicio de 1720, que está ahorita desde este momento lo dejo de tarea, piden esa demostración, pero esa demostración está en el video. Ok. Jóvenes, aquí nos dice, nosotros teníamos que el cambio de longitud es igual a alfa por longitud inicial por el cambio de temperatura. De manera equivalente, jóvenes, un cambio de área es igual. Lo único nuevo que va a aparecer ahí, que van a ver en esa deducción, es que el coeficiente ahora es 2 veces alfa. Y que en vez de L sub 0 es una A sub 0. Y el cambio de temperatura se mantiene. Miren. Este es el cambio de longitud y este es el cambio de área. ¿Noten, jóvenes, esta ecuación? Como la ecuación 4, si quieren, ¿verdad? Esa igual también tiene variaciones. El área final, ¿a qué sería igual el área final, jóvenes? A ver, Ana, ¿qué sería igual un área final? ¿A un área inicial más cuánto? ¿Más quién?
¿Más quién, jóvenes? Más el delta área. Más el delta de área, correcto, de área. Miren, me queda esta otra expresión parecida a la anterior. Quiere decir que también A final es igual a A sub 0, paréntesis, 1 más. La única diferencia es que aquí aparece el 2 alfa y que esto sigue siendo delta T. Miren. O lo que esto es A sub 0, voy a escribirlo mejor. 1 más 2 alfa por el cambio de temperatura, paréntesis. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, Lick, todo Esta bien. deducción está ahí en el video. ¿Me lo terminan de ver, jóvenes? ¿Me lo terminan de ver? Vamos a usarlas el lunes. Y también está la expansión volumétrica. Miren, también toda esta deducción, jóvenes, aparece en el video. Toda esta derivada, para toda esa parte. Aquí está esta la tabla que vamos a usar, miren, para ese coeficiente, ya sea alfa o el beta. Pero ¿quién es el beta? El beta, jóvenes, se conoce como coeficiente de expansión volumétrica. Pero el beta y el alfa, el coeficiente de expansión lineal, están relacionados. Aquí se hace la demostración, miren. Y decimos que beta es igual a 3 veces alfa. Ahora, lo que sucede, jóvenes, que beta, coeficiente de expansión volumétrica, y el alfa generalmente se utiliza, el alfa se usa más para todo, para todos los elementos, incluidos los sólidos. Pero el beta, propiamente el beta, lo utilizamos para sustancias como fluidos, ya sean líquidos o gases. Entonces, cuando hablemos, jóvenes, de un gas o de un fluido, es bueno usar de un solo beta. Pero si queremos saber, jóvenes, el cambio de volumen de un sólido como el hierro cobre, es bueno que pasemos ese beta, su equivalente que 3 veces, ¿quién, jóvenes? Alfa. Por lo tanto, el cambio de volumen, jóvenes, también, aunque es beta, B sub 0 delta T, también lo puedo escribir como 3 veces alfa, para el caso de los sólidos, B sub 0 por el cambio de temperatura, miren, y se fijan que se está manteniendo. Para el cambio de longitud era una vez alfa. Para el cambio de área, 2 veces alfa. Y para el cambio de volumen es ¿cuánto? 3 veces alfa, miren. B sub 0 delta T. Y lo demás sigue siendo símil. El volumen final aquí es igual al volumen inicial más el cambio de volumen. Entonces el volumen final es igual a volumen inicial, lo voy a poner aquí abajo, más, por 1 más 3 veces alfa por delta T, mire. Esa analogía no cambia, esa es la ventaja de la expansión, mire. Lineal, de área o volumétrica. Están en la misma línea de acción. ¿Ok? Todo eso, jóvenes, me lo van escribiendo en sus hojas, en sus cuadernos de notas, hoja de notas, y quiero que vean, terminen de ver ese videíto, jóvenes, porque ya voy a dejar 2 más para el fin de semana, para que vayan adelantando ustedes y vayan estudiando más. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? No, Lick. Hasta aquí estaríamos hablando de lo que es la sesión 17.4. De ahí vamos a la 17.5, que vamos a verla a partir del día lunes. Después quedamos un par de ejercicios por ahí, jóvenes. Me gustaría que le den lectura a esto, a la expansión térmica del agua, jóvenes. Es interesante ese tema. Expansión térmica del agua, más que todo. Y de ahí caemos a la sección 17.5, que es cantidad de calor. Ok, jóvenes. En este momento voy a dejar un par de ejercicios para que practiquen. Y también son de tarea, ojo. Los primeros de conversiones, ¿no? Vamos a ver qué conversiones sencillas. Vamos a la sección 17.1. 17.2, perdón, de un solo. Y me hacen... el 17.2, jóvenes. Ahí hay varios ejercicios. Me parece que en un video hay algunos de estos que se tomaron, jóvenes, como ayuda, pero no están todos. Quiero que me hagan ese problema 17.2, el 17.4, el 17.6. Todos son de conversiones, jóvenes, entre Fahrenheit, Celsius y Kelvin.
Vamos a ver la 17.3. Sí, 17.3, 17.6. Y de la 17.4, jóvenes, que vamos a hacer un par el día lunes. En los videos hay unos resueltos, chicos. ¿Ok? Estos son sencillos, las 17.11, 17.12, bien fáciles. 17.17, este puede ser de los más tediosos, diría yo. Y 17.18. Pero vamos a incluir, jóvenes. ¿Les tomaron nota, jóvenes? ¿Los tomaron? ¿Chicos? Ah, Sí. y les dije que el 17.20, pero el 17.20 también ya está, ya se hizo la deducción ahí en ese y lo pueden sustituir, miren, y utilizarlo directamente. Ok, aquí me lo dan, pero igual lo pueden ver ahí. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? ¿Todo claro, jóvenes? Repito. Sí. 17.20, 17.18, 17.17, 17.12 y 17.11. Son sencillos, jóvenes. Y los otros son de conversiones para que practiquen un poco y recuerden un poco las conversiones. 17.8 y 17.4. Y me practiquen esa parte, jóvenes. Miren, aquí aparece, jóvenes, que este 7 grados Celsius escrito de esta manera, jóvenes. ¿Qué es ese 7 grados Celsius escrito de esa manera? ¿Qué representa, jóvenes? Una diferencia de temperatura. Una diferencia, un cambio de temperatura. Quiere decir que no puedo, si quiero convertir esto a Fahrenheit, no lo puedo hacer directo. En Celsius, ¿cuánto sería esa diferencia, jóvenes? Estos 7 Celsius en Kelvin, ¿cuánto sería? Repito, estos 7 Celsius, que es una diferencia, ¿cuánto sería en Kelvin? 7 Kelvin. 7 Kelvin. Y en Fahrenheit utilizo el delta de 9/5 T Celsius. Miren, no utilizo el más 32, ya lo vimos. Ok, no se me vayan a confundir. Y del libro de Resnick, jóvenes, aquí está Resnick, aquí está Resnick. Quiero que me hagan los problemas de la sección 22. Miren, de la sección 22. El 22.14, 22.16 y 22.20. Son bien sencillos, también son de expansión. ¿Ok? De hecho, más adelante, fíjense que no me había fijado, jóvenes, pero voy a dejar también este, nada más que lo voy a incluyendo este, jóvenes. Pues, tal vez lo hagamos un día de estos en un repaso. El 22-28 también incluyan los jóvenes. No es complicado y es muy bonito. También. Esto es lo que sucede, miren, cuando ocurren expansiones. Miren. En un sistema, jóvenes, por eso se han fijado que en la actualidad a veces se dan pequeños espacios entre construcciones, ya sean de concreto o de hierro. Pero como el sistema está dilatándose, eso es el constante movimiento de contracción y expansión, aunque siempre empieza a dañar, jóvenes, los materiales, provocando esas situaciones. Muy bonito este problema. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta acá? No le. Ok, el día lunes, jóvenes, vamos a hacer un par de ejercicios antes de comenzar de dilatación térmica, por ahí, y comenzamos con algo de calorimetría. Todo va a depender de cómo vayamos avanzando. Hasta ahora, jóvenes, de la sección 17.1 hasta la 17.3, solo es una introducción, una especie de repaso general de cosas que en algún momento ustedes vieron. Esas secciones 17.1 a 17.3, jóvenes, nos permiten a nosotros trabajar las otras secciones, porque ahí solamente nos dicen qué es la temperatura, cuáles son las escalas de temperatura y de cómo las vamos a ir usando. ¿Ok? Básicamente eso se vuelve la base para empezar a ver lo que es la sección 17.5,
que ahí es donde viene la mayor cantidad de cosas. También la 17.4 de expansión, ¿verdad? Pero esa es más tranquila que las otras que vienen a continuación. Ok, jóvenes, entonces